Vamos entonces a continuar con nuestro libro de Proverbios. Voy a que recordemos algunos textos. Este libro de Proverbios es un libro muy profundo y he estado leyendo y leyendo este capítulo 11 para encontrar todos esos tesoros que hay ahí. Y hay un texto que me ha llamado la atención de ese capítulo 11 que aún no hemos salido. Del capítulo 11 y el verso 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Escuchen ese texto, justo ahora que estamos en elecciones. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Cómo les parece? Donde no hay dirección sabia. Entonces, ahí es donde surge la pregunta. Y esa palabra sabia que se desprende de la sabiduría, ¿a qué sabiduría se refiere? Y es por eso que no logramos encontrar lo que nuestra nación quiere. Porque tendríamos que volver al capítulo 1 del libro de Proverbios, que el capítulo 1 del libro de Proverbios dice que el inicio, los pilares, los fundamentos de la sabiduría es el reconocimiento de Dios, es el respeto y la reverencia a Dios, es reconocerlo a Él. Es ahí donde se colocan las bases de la sabiduría. Proverbios lo repite muchas veces. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que no existen ateos. Lo que existe son necios. Cuando un ateo dice no creo en Dios, ya lo confesó. Ya lo confesó. Porque tendríamos que preguntarle: ¿cómo es ese Dios en el que usted dice que no cree? Es simplemente una interpretación y una arrogancia. Más bien la palabra lo dice el necio. Es un poco duro el mensaje, el cabeza hueca, el falta de seso, es lo que quiere decir el necio en su corazón. No hay Dios. Hasta que no reconozcamos que existe una inteligencia absoluta, suprema y soberana, que tiene el control de todas las cosas, pero que además tiene un estándar de moral muy alta, no vamos a cambiar nuestra forma de vida. Por eso el vínculo con Él es el amor, porque cuando amamos somos capaces de negociar nuestros egos, somos capaces de negociar nuestra arrogancia. Pero si no tenemos realmente el temor de Dios en el corazón del hombre, no va a suceder nada. Esta palabra dirección, que significa prácticamente dirigir, que es básicamente tener la capacidad de hacer cosas incluso a través de los demás, dirigir, dirección. Y ahí entramos todos en esa palabra, en cómo nos dirigimos nosotros. Recuerden ustedes que este libro es muy profundo y allá en el capítulo 1 de Proverbios nos recuerda cuando el papá le dice le da esa recomendación, ese entrenamiento para la vida a su hijo y le dice: hijo, no menosprecies el entrenamiento, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Dirigir significa gobernar, regir, ser ecuánime, ser justo, que es algo que no logramos ver. Recuerdan que vimos que la palabra entre justo y justicia aparece casi 700 veces, esa palabra que hace referencia a ser justo y a hacer justicia. Así que incluso dentro de las organizaciones que se dedican al desarrollo de personas, la definición de liderazgo es muy similar y quiere decir que un líder es aquella persona que se sabe dirigir a sí mismo, que sabe conducirse a sí mismo, que sabe poner leyes internas a sus pasiones, a sus emociones. El apóstol Pablo lo menciona muy sabiamente cuando dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar de ellas. Cuando le leemos lícitas, pareciese ser que están aprobadas. Lo que realmente quiere decir el original es: tengo la opción de hacer todas las cosas, pero yo debo tener la capacidad y el criterio suficiente para saber si me convienen o no me convienen, si edifican y, más importante, si están dentro del agrado de Dios. Así que
estos proverbios que nos están enseñando básicamente a aprender a gobernarnos. Y el texto continúa diciendo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Es decir, que no hay una dictadura, no hay algo que no da opciones, sino que hay personas detrás de todo esto aconsejando y no simplemente un arrogante, un dictador, un soberbio que se adueña del poder. Ustedes saben que el poder desnuda el corazón del hombre, que la primera vez que se reveló aquel querubín, ángel de luz, fue porque su corazón se dejó seducir por el poder, por la codicia. ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Verdad? El poder enceguece a los seres humanos, la necesidad de controlar, de querer tener más riqueza y más poder y más riqueza. Extraña esa enfermedad del corazón, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Así que no solamente es para que hablemos de que si no gobierna un presidente, si no dirige sabiamente, porque mira la palabra dirigir sabiamente, es decir, conducir, administrar un emprendimiento, nuestra propia vida, sabiamente, es decir, regulándolo con el temor de Dios en nuestro corazón. Sin eso no va a suceder absolutamente nada. Cuando ustedes leen todo este proverbio, pareciese una redundancia, pero no es una redundancia. Es que lo que me sorprende es cómo se quedó escrito los dos tipos de posiciones que el hombre va a optar, y habla sobre el que es injusto, habla sobre el que aborrece a su prójimo, habla sobre el que acapara en épocas de cosecha, y donde puede ser el que acapara, el empresario deshonesto. Y ahí está escrito en la palabra de Dios, dice, las ganancias del malvado no son más que una mentira. Y dice que de nada le servirá al final del juicio. Al final todos compareceremos ante Dios. Dice, el premio del bueno es la vida. Escuchen estos proverbios tan hermosos. Y el del malvado es la muerte. Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en maldad. En cambio, la gente honrada le muestra su bondad. Ya ustedes han tenido tiempo de escuchar noticias, mensajes, grabaciones. No nos hagamos ilusiones. Más bien oremos para que Colombia abra el corazón, para que cada persona que está en una posición de liderazgo, de dignidad, de dirección, pueda conocer a Cristo. Es ahí, y estoy seguro que esto que les voy a decir, ustedes lo van a entender. A veces nosotros mismos, cuando reflexionamos sobre nosotros, nos damos cuenta que también nosotros hemos fallado, que nos hemos equivocado, que quizás hemos lesionado, y nos damos cuenta cómo esa palabra obra en nosotros y nos da esa sensación de remordimiento, y decimos, no quiero seguir siendo así. Y ese es el Espíritu Santo constriñendo, labrando, llevándonos a un espejo de luz donde no necesitamos que nadie nos diga, pórtate bien, sino que allá en esa conciencia iluminada por el Espíritu Santo que Él pone en nosotros que en esas meditaciones que tenemos, empezamos a decir, Dios, no quiero seguir siendo así. Por eso, cuando nace Cristo en nuestros corazones, es que puede haber esa nueva neurogénesis del alma, es que podemos hacer ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Y Él nos va enseñando poco a poco. Escuchen ese salmo que dice que aún en las noches con tu palabra me enseña mi conciencia. Así que sí tenemos la oportunidad de transmutar, de darle un orden a este mundo. Sin dirigentes sabios, las naciones perecen. Pero las naciones no solamente son las naciones, las familias, los hogares, los matrimonios, las empresas. Por eso necesitamos que pongamos en práctica este gran mensaje
Y para concluir este capítulo 11, ahí hay muchos versículos que quedaron entremezclados. Por ejemplo, habla que la mujer sabia va a edificar y va a crear una reputación. Habla de que la hermosura es muy vana. Hay un poco grotesco ahí, dice que la mujer que es hermosa pero no es sabia es como cuando se coloca un zarcillo de oro en la boca de un cerdo, dando a entender que el mundo a veces se va por lo físico, por lo externo, pero no es solamente lo externo, no es la belleza de este mundo hedonista la que realmente cuenta. Cuenta en esas bellezas internas, de esas guerreras, de esas mujeres que construyen, que trabajan, que luchan por su hogar, por sus ideales, no solamente de un externo, dando a entender que es la sabiduría, que esa es la belleza más grande de construir una sociedad justa. Así que para ir concluyendo este capítulo 11 y nuestro tema de hoy, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo para poder encontrar una fórmula de dirigir cualquier institución, empezando por mi vida, empezando por mi hogar. Y luchamos todos los días y ya tenemos nivel de conciencia y a veces sentimos, volví a caer, ¿por qué volví a ofender? ¿Por qué volví a levantar la voz? ¿Por qué tomé esa postura otra vez? ¿Por qué no le dije que no? ¿Por qué no fui capaz de confrontar esa situación? Porque nos estamos haciendo. Pero es justamente hasta que nosotros vayamos, como dice la palabra, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, que empezamos cada día a poder tener la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. Porque si no somos capaces de conquistarnos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos conquistar el mundo exterior? Señor, te damos gracias una vez más en este día lunes que estamos empezando, que nos has regalado. Es un presente, porque solo contamos con hoy. No sabemos para algunos de nosotros cómo fue el día de ayer, si hubo alegría, si hubo disgustos, si hubo sensaciones de pérdidas, de fracaso. Igual ya es pasado. ¿Por qué vivir ansiosos por el mañana si no existe? Si la oportunidad la tenemos es hoy. Este día es el día que hizo el Señor. Y este es el día en que vamos a ser exitosos, no mensualmente ni al año. Hoy es el día donde vamos a dirigir. Escuchen, sin dirección sabia, perecen las instituciones y perecen las naciones. Por eso necesitamos que tú vengas a morar en nosotros, para que a través de ese fruto del Espíritu Santo que nos enseña la bondad, que nos enseña la paciencia, que nos enseña la inteligencia emocional, la fe, la mansedumbre, podamos nosotros dirigir nuestras vidas y poder dar ese ejemplo a todas aquellas que están en nuestro entorno. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Bendiciones.